La familia, el papel de la familia, la labor de la familia, la implicación de la familia y la importancia que tiene la familia en el desarrollo y en el aprendizaje del alumno, lógicamente. Pero esa importancia se traslada también al ámbito educativo, al ámbito del centro del colegio, del aula, y la relación, la importancia de esa relación centro y familia es, si cabe, más importante en este tipo de alumnos. Para este apartado, pues lógicamente hemos buscado una especialista en este mundo, sobre todo por su implicación en este campo, que es la profesora García Hernández, a quien agradezco el estar aquí, el preparar la ponencia en este momento, en el cual lógicamente la parte de docencia pues implica mucho tiempo, pero bueno, pues no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Digo su implicación en este campo porque es una implicación desde el punto de vista personal, una implicación académica, también una implicación profesional y sobre todo también una implicación a nivel de investigador. Por tanto, yo creo que ocupa todo el apartado y el espectro, aparte de, lógicamente, todo su currículum como profesora, como psicopedagoga, etcétera, y sobre todo como vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila. Pues muchísimas gracias y estamos dispuestos a escucharte todo lo que puedas aportarnos en este campo, que seguro que es mucho, y después, como en otras jornadas, dedicaremos un tiempo a las preguntas, a todo lo que supone intervenciones que pueda ser interesante y enriquezca toda esta jornada. Muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, si me lo permitís, dar las gracias a Javier, porque hoy, bueno, mientras hacía esta presentación, me he dado cuenta de que Javier ha estado en todas y cada una de mis etapas educativas, y ahora para mí es un auténtico placer trabajar con él, y sobre todo me hace mucha ilusión que esté hoy aquí a mi lado en esta mesa. Gracias por la presentación, también gracias pues, a todos los que nos siguen por el canal de YouTube, también a todas las personas que habéis dedicado un ratito de vuestro tiempo pues, en venir a escucharme. Así que, bueno, gracias. Hoy, como decía Javier, vamos a hablar de educación y discapacidad, pero, bueno, antes voy a volver a presentarme. Bueno, soy Ana García Hernández, que imparto asignaturas de atención a la diversidad y, sobre todo, las asignaturas de la mención de pedagogía terapéutica aquí en la universidad. Además, bueno, pues estoy estudiando el doctorado y no solamente os voy a hablar de esta parte más académica, sino también lo voy a enlazar un poquito con una parte más personal. Os voy a hablar como, bueno, pues, hermana de una persona con discapacidad y padres que tienen un hijo con discapacidad. Así que hoy me vais a permitir que os cuente muchas anécdotas para que veáis un poquito mejor la importancia de las relaciones familia-escuela y sobre todo la implicación que tiene la educación en el ámbito de la discapacidad. Antes de comenzar, pues un breve índice de bueno, pues lo que voy a seguir, ¿no? Los apartados que vamos a ver en la tarde de hoy. Por un lado vamos a hablar de la familia, os voy a hablar pues, de ese periodo de ciclo vital de la familia y el impacto que tiene la discapacidad en el núcleo familiar. Y por otro lado vamos a hablar de las relaciones familia-escuela, de esas barreras y los límites que se encuentran, bueno, pues las familias a la hora de trabajar de escolarizar a los niños en esa etapa escolar, las posibilidades de escolarización y la importancia, sobre todo, de esas principales relaciones familia-escuela. Así que vamos a empezar con ello. Primero, vamos a ver qué es la familia. Parece muy evidente, ¿no? Pero si yo pregunto a las personas que estamos aquí simplemente que me defináis qué es para vosotros la familia, supongo que hay tantas definiciones como personas que estamos en esta sala, ¿no? La familia es una institución fundamental dentro de la sociedad, es un elemento natural y universal, y debemos entender que sin ella no podríamos hablar de comunidad, es decir, nuestra sociedad está formada por pequeños núcleos, por pequeñas familias, cada vez más diversas, con mayores posibilidades o menores, pero todas ellas bueno, pues igualmente
forman esa parte de la sociedad. Cada persona que forma la familia tiene un rol determinado y ese rol no es estático, sino es dinámico. Es decir, hoy yo soy hija, pero quizá en un futuro sea madre, pero además también soy prima, soy hermana, soy tía. Entonces, el rol de la familia lo tenemos que ver como la propia sociedad, ¿no? Un rol cambiante y dependiendo del momento en el que nos encontremos, vamos a asumirlo de una forma o de otra. La familia como institución, como os lo comentaba al principio en esta parte, tiene una serie de funciones, ¿vale? Aquí os comparto, bueno, he decidido reducirlas, ¿vale? Tenemos muchas funciones, pero he decidido incluirlas en esos 4 bloques. Hablamos de una función económica, ¿no? En la que nuestros padres, los familiares, necesitan mantener a los niños, ¿no? Por eso nuestros padres, bueno, pues trabajan para poder mantenernos, mantener todas las necesidades que tenemos y poder incluirnos en esa parte social que también es muy importante. Por supuesto, tiene una función educativa, ¿no? Es decir, desde la familia se transmiten una serie de hábitos, de actitudes que todos debemos asimilar para después hablar de esa correcta integración social. Es decir, nuestros padres es ese primer núcleo que tenemos de socialización, los cuales nos enseñan a cómo tenemos que relacionarnos, a cómo nos tenemos que mover en esta sociedad. Hablamos también de esa parte afectiva. Yo cuando a mis alumnos les cuento esto, les digo que al final los seres humanos también somos seres animales, ¿no? Entonces necesitamos ese afecto, esa protección de mamá y papá en esos primeros momentos. No quiero adelantarme, pero cuando hablamos de esta parte en el terreno de la discapacidad, en esta parcela es fundamental, ¿vale? Es muy importante, lo vamos a ver después. Necesitamos criarnos en un ambiente de cuidado, de afecto, y eso únicamente nos lo pueden proporcionar nuestra familia, nuestro núcleo directo, nuestros padres, nuestro padre, nuestra madre, ¿no? Y por otro lado tiene esa función socializadora. Los que nos dedicamos al ámbito de la educación sabemos la importancia que tiene la socialización de los niños desde el momento prácticamente del nacimiento, ¿no? La familia es el primer núcleo en el que los niños empiezan a interrelacionarse con el resto de personas, y estos aprendizajes los extrapolan después a las posibilidades de relaciones en otros contextos, ¿no? Aquí también empiezan esas, digamos, primeras directrices y desarrollo a nivel psicológico, a nivel personal, y también esa personalidad de los niños, ¿no? Cómo empezamos a desarrollarnos. Nada, estas son unas pequeñas pinceladas también, bueno, pues para que vayamos entendiendo. La familia tiene un ciclo vital, todo en esta vida, ¿verdad, Javier? Tiene un ciclo vital, y las familias lo podemos resumir en este que podéis estar viendo, ¿vale? Tenemos ese principio de familia, ¿vale? Cuando, bueno, pues alguien decide empezar a formar algo de forma conjunta, caminar juntos, aparece esa espera de los niños, ¿no? Y aquí es donde aparecen las primeras expectativas de la familia, ¿no? Pues, bueno, yo no soy madre, pero en esta sala creo que hay algún papá, alguna mamá. Bueno, pues esas expectativas, ¿no? Vamos a ser padres, bueno, niño, niña, empezamos a preparar absolutamente todo, ¿no? Y muchas veces incluso se puede decir que nos volvemos locos, sobre todo con el primero, ¿no? El nacimiento de ese nuevo miembro de la familia, y empiezan las primeras tomas de decisiones, ¿no? De lo más básico a lo más complejo, ¿no? La entrada en la edad escolar, ese primer momento en el que los padres tienen que decidir, ¿no? Pues el tipo de educación que quieren dar a sus hijos, cómo lo pueden llevar a cabo, horarios, ¿no? Muchas veces la toma de decisiones, igual que hablábamos de la evolución de la familia, hablamos de la evolución de la sociedad, ¿no? Entonces, todo va evolucionando tan rápido que muchas veces no es lo que nosotros queremos, sino también las posibilidades que tenemos en cuanto a trabajo, en cuanto a familia, ¿vale? Esa edad escolar, la adolescencia, que por lo que dicen los padres es una de las etapas más difíciles de la familia, de gestión de la familia, y después la vida adulta, ¿no? Cuando de alguna manera los hijos se empiezan a despegar de ese núcleo familiar y empiezan a crear su propia familia. Digamos que este es ese ciclo vital. A todo esto os pongo ahí
esta teoría que nos explica los diferentes sistemas, las diferentes influencias que afectan a estos periodos vitales, ¿no? De una forma muy rápida, los microsistemas es, digamos, nuestra familia. Es decir, nosotros como padres, como hijos, creamos nuestro propio sistema, nuestra familia. Hábitos, bueno, de todo, hábitos, manías, es nuestra familia. Los mesosistemas es cómo está compuesta esa familia, no solo está compuesto por mamá y papá, también están los abuelos, están los tíos, ¿no? Vamos poco a poco agrandando ese núcleo de influencia que nos afecta directamente a nosotros. También hablamos de los exosistemas, que es ese núcleo pequeñito que vamos creando, ¿no? Yo siempre lo comparo con las comunidades de vecinos. No estamos solos, compartimos un mismo espacio, cada uno en su casa, pero lo que hagan los demás me va a afectar a mí, ¿vale? Y después los macrosistemas, que es, bueno, pues realmente es ese ámbito cultural que afecta directamente a las familias y todo nuestro desarrollo, ¿vale? Esto, de una forma muy rápida, seguro que los estudiantes que estáis en el grado de educación infantil y primaria os lo están explicando mucho más específico, pero simplemente quiero que veáis que la familia no solo es un sistema, sino que está compuesto de diversos sistemas que afectan a ese ciclo vital. Pero claro, ¿qué pasa cuando a todo esto que hemos visto anteriormente le añadimos un componente como es la discapacidad? Todo esto cambia, ¿vale? Porque los ritmos son completamente diferentes. Si me permitís, y para entenderlo mucho mejor, os voy a leer un texto que escribió una mamá de un chico con síndrome de Down, Emily, para intentar explicar a su entorno cómo se sentía ella con la llegada de su hijo. Os leo literalmente, ¿vale? A menudo me piden que escriba la experiencia de criar a un hijo con discapacidad, para ayudar a la gente que no ha compartido esta única experiencia única, a comprender, a imaginar cómo sentirla. Es algo como esto. Cuando vas a tener un bebé, es como planificar un viaje de vacaciones, por ejemplo a Italia. Compras un montón de guías, haces un montón de planes maravillosos, el Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia, aprendes unas cuantas frases en italiano y todo es muy emocionante. Después de meses de impaciente espera, llega el día, preparas tu equipaje, te montas en el avión y unas horas después aterrizas y los tripulantes te dicen bienvenido a Holanda. ¿Holanda? ¿Qué significa Holanda? Yo contraté un viaje a Italia. Yo pensaba que estaba en Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido un cambio de planes. Usted ha aterrizado en Holanda y deberá permanecer aquí. Lo importante es no tomarlo como un lugar horrible, asqueroso, lleno de pestilencia, hambre y enfermedad. Es solo un lugar diferente. Deberás salir y comprar nuevas guías, deberás aprender un lenguaje totalmente nuevo y conocerás a un grupo de personas que de otra forma no habrías conocido. Es un lugar diferente, es más lento que Italia, menos deslumbrante, pero después de estar un tiempo y tomar una pausa, miras alrededor y empiezas a notar que Holanda tiene molinos de viento, tiene tulipanes. Ya, pero todos mis conocidos estarán yendo y viniendo de Italia y ellos hablarán todo el rato acerca de lo maravilloso que es Italia y lo bueno que es el tiempo que pasan por allí. Y yo, el resto de mi vida, estaré diciendo, ahí es donde yo se suponía que iba. Allí es donde yo había planeado estar. Me he convertido en un viajero del mundo y he descubierto que no importa dónde aterrice, lo más importante es lo que se logre hacer en el viaje y que se vean y disfruten las cosas especiales, las cosas hermosas que Holanda o cualquier otro paraje tiene que ofrecer. Cierto, hace más de una década que llegué a este lugar que no había planificado. Sin embargo, estoy agradecida porque este destino ha sido más enriquecedor de lo que hubiera podido imaginar. Este relato me parece que describe muy bien este primer momento en el que a una mamá, a un papá,
pues le dicen que su niño, su niña tiene una discapacidad, ¿no? Hablábamos al principio de esa parte vital en la que decíamos precisamente que esa emoción, esa ilusión de la llegada de un niño, esas expectativas que muchas veces creamos, ¿no? Porque todos, de alguna manera, indirectamente hemos vivido la llegada de un bebé y todos sabemos, bueno, pues lo bueno que trae un bebé. Sin embargo, cuando aparece la palabra discapacidad, se siente miedo. Miedo porque no sabemos cómo afrontarlo, miedo porque pensamos que todo lo que trae la discapacidad es malo. Y quienes me conocen saben que yo nunca veo el vaso medio vacío, no creo que la discapacidad sea simplemente un límite, es otro camino, todos vamos a llegar al mismo sitio. El ciclo vital es exactamente igual para todos, ¿no? Lo que pasa es que vamos a dar un pequeño rodeo, vamos a necesitar más ayuda, más atención, pero la discapacidad no es nada malo, ¿no? Vamos a ver cómo cambia ese ciclo de la familia, porque claro, todo lo que habíamos visto hasta entonces se mantiene, pero con unos cambios, ¿no? Porque hace 30 años a mi madre le hubiese encantado saber que mi hermano tenía discapacidad, porque probablemente esto le hubiese servido para prepararse, ¿no? Preparar todo lo que venía, preparar su nuevo viaje a Holanda. Sin embargo, ella no supo de la discapacidad de mi hermano hasta que pasaron 2 años. Imaginad, mi hermano tiene discapacidad intelectual, ¿vale? Una alteración cromosomática. Con lo cual, en esa parte de diagnóstico hemos avanzado bastante, ¿no? Ahora hay un montón de pruebas que les dicen a los papás, bueno, pues si su niño o su niña pues tiene posibilidades de tener una discapacidad o tiene discapacidad, ¿no? Con los riesgos también que a veces eso conlleva. Bien, el primer momento es un shock, es un bloqueo emocional. Todas las expectativas que habíamos creado, de repente, ¡pum!, se caen. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿No? Muchas veces se crea esa crisis familiar, incluso ese rechazo. Esto no es lo que había planeado, ¿qué he hecho mal? ¿Es culpa mía? ¿Es culpa tuya? No es momento de echarse la culpa, ¿no? Es momento de buscar posibilidades, de saber exactamente, informarnos exactamente, bueno, qué tipo de discapacidad es y cómo podemos ayudar a nuestro pequeño o a nuestra pequeña. El apoyo familiar aquí es crucial, ¿vale? A veces esa falta, o al revés, ¿no?, esa excesiva información, bueno, pues perjudica mucho a la hora de incluir a ese nuevo miembro en la familia, ¿no? Es decir, si no sabemos muy bien cómo actuar, a veces no podemos ayudar, no podemos cubrir esas necesidades que tienen nuestros niños. Y a veces esta excesiva información hace que proyectemos tantas cosas en el niño que al final lo que hacemos es perjudicial para él, ¿vale? Hay muchas falsas creencias, muchos estereotipos, muchos prejuicios, ¿no? No sé si voy a tener la suerte de daros clase a muchos de los alumnos que hay por aquí, pero lo primero que os voy a decir es que os quitéis las gafas. Recuerdo la primera vez que utilicé esta expresión, ¿no? Quitar las gafas o limpiar las gafas. Y recuerdo que tenía 2 alumnos así y me miraron como, sí, yo no utilizo gafas. Todos tenemos gafas y están llenas de prejuicios, ¿vale? Porque si yo a alguien que no ha hablado, nunca ha escuchado hablar de discapacidad, le digo algo sobre ello, me va a decir, ya, pero es que siempre está el pero delante, ya, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo vas a decir a tu hermano que haga tal cosa? ¿Y cómo hacías esto con tus chicos cuando les dabas clase? Pero bueno, ¿no? Entonces, si nos quitamos esas gafas y lo primero que vemos es a la persona y no la discapacidad, vamos a ganar todos, ¿no? De eso se trata la inclusión. En la sociedad que vivimos ahora hablamos mucho de inclusión, pero realmente, ¿qué es la inclusión? Porque nos esforzamos muchísimo en decir, es que esto es inclusivo, es que esto... Inclusivo es no mirar hacia otro lado cuando vemos a una persona con discapacidad. Y sin embargo hay gente que a día de hoy lo sigue haciendo. Yo he visto cómo a mis chicos les han quitado la cara por preguntar qué hora es. Y su excusa para... no, es que no sé cómo tratarle. Es que no sé cómo hacerlo. Mirando el reloj y diciendo son las 3. ¿Vale? Entonces muchas veces
bueno, tenemos falsas creencias que después proyectamos en los demás. Incluso, imaginad, nadie se espera que su hijo tenga discapacidad. Y sin embargo hay mucha gente con la que hablas después que dices, madre mía, es que yo antes tendía al rechazo, es que yo antes no sabía cómo hacerlo ya, y cuando te toca, ¿te gustaría que a tu hijo, a tu hermano, a tu primo, a tu vecino, le retiren la cara al preguntar la hora? Entiendo que no, ¿no? Entonces tenemos muchas falsas creencias respecto a la discapacidad. Y además yo soy una de esas personas que cree que el rechazo de la discapacidad es por desconocimiento. Así que ahí tenemos todos un papel fundamental, muy inclusivo, de bueno, pues dar ejemplo, ¿no? Esa educación informal de la que os hablamos muchas veces también en clase. Peregrinaje, desconfianza. Muchas veces esa excesiva información de la que os hablaba al principio es de que nosotros, los papás y las mamás, entiendo que pensáis, todavía no tengo niños, que vuestros hijos son los mejores. Y probablemente lo es, son los mejores, los más guapos, los más... Ya, pero si tu niño tiene discapacidad, da igual que preguntes a Sara, a Fernando, a María, a David, a Iván, te van a decir lo mismo porque es algo obvio. Muchas veces lo que buscamos es, no, a ver si este me dice una cosa diferente, a ver si este... No, es un hecho, ¿vale? Entonces no hay que dar vueltas, lo importante es trabajar con profesionales. Ahí tenéis un papel fundamental, tenemos un papel fundamental los profesionales de apoyo a la familia para, bueno, que ganen los papás también confianza, porque van a tener muchísimas dudas. La escolarización no es igual que cualquier familia con un desarrollo típico, ¿no? Con niños con desarrollo normotípico. Se crean muchísimas dudas. ¿Qué es mejor? ¿Un centro de educación especial? ¿Un centro preferente? ¿Un centro ordinario? Quizá la combinada, porque al final lo más importante es que los padres, ese núcleo familiar, esté unido y decidan juntos. No puede decidir uno por el otro, ¿vale? Y que las decisiones se tomen en conjunto, porque ¿qué pasa si luego algo sale mal? Que la culpa se la echamos al otro, ¿no? Entonces, aquí, aunque os hablaré luego un poquito más detenidamente sobre ello, aquí sí que es importante que nos rodeemos de profesionales. Y nosotros como profesionales no podemos decir, lo mejor para tu hijo es esto. No, tenemos que poner las posibilidades encima de la mesa y que sean los padres quienes decidan, ¿vale? Porque nosotros podemos pensar, pues mira, lo mejor para este chico es la educación especial. Ya, pero es que a lo mejor los padres quieren ejercer ese derecho a la educación en un colegio ordinario, porque creen en las posibilidades de socialización, porque creen que a nivel psicológico es más relevante para su hijo. Entonces, nuestra función ahí es poner encima de la mesa todas las posibilidades e intentar resolver todas las dudas de una manera neutral, ¿vale? Puede haber conflicto familiar, hay muchísimos miedos, muchísimos. Un padre quiere lo mejor para su hijo, pero cuando no controlamos ese contexto surgen muchísimos miedos, muchísimas preguntas y a veces los padres se sienten solos. Nosotros vamos a convertirnos en ese compañero de viaje que les va a guiar durante todo el camino y les va a dar apoyo, ¿vale? Tenemos también, bueno, pues esa incompatibilidad muchas veces de horarios. Actualmente los padres, y Javier de esto también entiende bastante, porque ha sido director de cole, los padres sí miran el proyecto de centro, pero es que hoy por hoy lo que miran son los horarios que tiene el centro y ver si son compatibles con su jornada laboral, con que los abuelos muchas veces también estén disponibles para ir a buscarles al cole. Y eso no debería ser así, ¿no? Debería ser escoger un centro por, bueno, pues por su proyecto, ¿no? Por las por la oferta educativa que tiene y cómo ésta se adapta a las necesidades de nuestros niños. Luego pasamos a esa etapa de la adolescencia, que yo os decía, es una de las etapas, dicen los padres, más difíciles, ¿no? Pues imaginad si a eso le sumamos el hecho de tener un hijo con discapacidad. Muchas veces se tiende a infantilizar y a sobreproteger a las personas con discapacidad, eso lo hemos visto todos. Pero claro, ¿qué pasa cuando van a un centro como es un instituto? Todos hemos estado en un instituto. Mis padres decidieron que mi hermano estudiara en un centro ordinario. Después estudié aquí en un colegio público, en San Esteban, un colegio con un ratio
muy chiquitito de alumnos y a él le ayudó bastante. Pero de repente, aquí hay gente de Ávila, llega a esa etapa de la adolescencia y tiene que ir a un instituto, a José Luis López Aranguren, un instituto, os podéis imaginar, con una diversidad increíble. ¿Os podéis haceros una idea del miedo que pueden llegar a tener los padres ahí? Los adolescentes, que si me permitís la expresión, pasan absolutamente de todo. Soy yo y mis circunstancias, vengo a hacerme el machote, me das igual tú. Pues imaginad esa etapa, lo difícil que es para las familias con chicos con discapacidad, ¿no? También se empieza a hablar de esa independencia y de la sexualidad, porque es una etapa biológica que bueno, invita a ello, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito de la discapacidad, en este ámbito, se aparta directamente. Y es importante que lo hablemos, ¿vale? Aparece ese grupo de iguales, lo que os decía antes, el cambio de centro. Luego llega la vida adulta. Y dependiendo muchas veces de la discapacidad, pues esa vida adulta tiene más o menos limitaciones, porque pensad que la madurez, las necesidades que vosotros tenéis, ellos también las tienen. Y muchas veces la familia no sabe cómo cubrir ciertas necesidades. Aquí es muy importante la relación con los hermanos y hago especial hincapié en ello, porque si algo sé de la discapacidad es que los hermanos somos los grandes olvidados en este ámbito, ¿vale? Y vosotros, como profesores, tenéis que tener claro que también forman parte de las necesidades de la familia, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo me enteré, y os lo tal cual, que mi hermano tenía discapacidad pues, con 5 o 6 años. Para mí era mi hermano mayor, es mi hermano mayor. Y ejerce como tal. Entonces, claro, de repente me dicen, Ana, pero tú sabes que José Carlos tiene una discapacidad. Bueno, hay cosas que no hace igual que el resto de niños, no tiene conductas, a lo mejor unas conductas disruptivas, pero bueno, pues es importante que trabajemos con los hermanos. Desde el centro educativo también, ¿vale? Porque se dan situaciones bastante desagradables en cuanto, bueno, pues a nivel de acoso. Sabéis que las personas con discapacidad tienen, bueno, pues es un factor de riesgo para sufrir acoso y bullying. Pues os podéis imaginar si los dos hermanos están en el mismo centro educativo, ¿vale? A veces se hace todo muy cuesta arriba y los hermanos somos la única salvación muchas veces que tienen. Entonces es importante que trabajéis con ellos. Lo he puesto en esa parte de vida adulta porque nos convertimos en un apoyo, pero hay que trabajar con ellos desde el principio, ¿no? Y explicar con total naturalidad, porque al final es natural y nos va a acompañar durante el resto de nuestra vida, y mejor si lo entendemos desde un principio, así nos volvemos locos pensando ¿y aquí ahora qué pasa?, ¿no? Tenemos también esa vida en pareja. Muchos de ellos demandan vida en pareja pero necesitan ayuda. Vida laboral y social, gracias a Dios, cada vez las personas con discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual, tienen más posibilidades a la hora de bueno, pues encontrar un trabajo y desarrollar también su vida de forma autónoma e independiente, ¿no? Vuelvo a lo de antes, ¿qué necesitamos? Apoyo, ayuda, ¿vale? Y la etapa de envejecimiento. Fijaros, aquí os voy a contar algo que a mí me llamó mucho la atención desde el primer momento, y es que antes hemos hablado de la primera noticia, cuando le decimos a los papás que van a tener un niño con discapacidad. ¿Sabéis lo que siempre dicen las madres? Sobre todo las madres. ¿Qué será de él cuando yo no esté? Pero bueno, si acaba de nacer, ¿no? Es la primera cuestión que se plantean. Los ven tan vulnerables que, claro, lo primero que dicen es ¿y qué será de él cuando no esté? ¿No? Si muchos de vosotros conocéis, por ejemplo, a mi madre, sin ir más lejos, y lo primero que te dice es, lo que más me preocupa es qué será de él el día de mañana. Bueno, pues está ahí y también debemos trabajar con ello. Y me podéis decir, ya, pero desde el colegio, sí.
porque os vais a convertir en los salvadores de los padres. Os van a consultar absolutamente todo y van a tener fe ciega en cada uno de vosotros. Creedme. Entonces, tenéis que tener muy claro que el ámbito de la discapacidad vais a abarcar absolutamente todas las etapas de la familia y todas las etapas también de los niños, ¿vale? Bueno, de los niños en ese caso, de los adultos después. Otra de las cuestiones dentro del ciclo familiar que también es muy importante es cómo afrontar el duelo, ¿vale? Porque, fijaros, hasta hace muy poquito nos han empezado a hablar de las emociones en la educación, ¿no? Antes yo recuerdo que a mí me hablaban muy poco. Ana, estás enfadada, Ana, estás triste, pero no nos decían qué consecuencias tenía esa tristeza o cómo expresar esa tristeza, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad, la forma de expresar ciertos sentimientos es a través de conductas disruptivas, ¿vale? Estoy emocionado, patada. Estoy triste, te pellizco. ¿Vale? Eso también lo tenemos que educar. Bueno, pues en esta parte de envejecimiento, cuando hablamos del duelo, es muy importante no irnos por las ramas, ¿no? No decir, sin ir más lejos, el perro se ha ido de casa. No, el perro era muy viejito, ha muerto, no pasa nada, ¿no? El abuelo era muy mayor y ha muerto. Por supuesto van a llorar, pero es que ¿acaso nosotros no lloramos cuando se muere algún familiar? ¿Acaso no nos da rabia? Muchas veces nos dan ganas de decir, pero ¿no? Bien, pues tenemos que enseñar a canalizar ese duelo también. Y esta parte es fundamental. Porque por ley de vida, los padres van a fallecer antes que los hijos. Y tenemos que ir preparando poco a poco, ¿vale? Y por último, pues ¿qué pasará con su vejez? ¿Qué pasará cuando sea mayor? Yo, por ejemplo, si me preguntáis, yo tengo mi plan de vida un poco hecho con lo que pasará el día de mañana, Dios quiera que dentro de muchísimos años, con mi hermano, ¿no? Pero tenemos que tener un plan. Si es autónomo y necesita apoyos, ¿quién se va a encargar de esos apoyos? Hay que enseñar también a envejecer. Nadie nos enseña al resto del mundo a envejecer. Y es algo muy básico, porque todos vamos a pasar ese proceso. Bien, pues a ellos también. Y hay que explicarles de la manera que ellos puedan entender el proceso vital que están pasando en cada momento, ¿vale? Y esto es fundamental. Y la familia aquí pues es un pilar, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta de esa primera parte que habíamos visto, de ese ciclo vital de las familias, cuando tenemos bueno, pues un miembro con discapacidad, tenemos que pensar en todo esto. Bien. Por tanto, para concluir esta primera parte, hablamos de qué impacto tiene la discapacidad en la familia. Y yo lo he dividido en estos 5 bloques que veis ahí, ¿vale? Hablamos del impacto que tiene a nivel familiar, pero ya no solo en núcleo mamá-papá, sino también, como os decía antes, hermanos, pero también primos, tíos, abuelos. Es decir, ese esquema que todos nos habíamos hecho cuando una mamá está embarazada, que todos nos hacemos, aquí cambia y cambia para todos. Todos nos debemos adaptar a las necesidades que va a tener este nuevo integrante de la familia. A nivel económico también. El sistema educativo está para todos, pero no llega. Y muchas familias tienen que recurrir a una ayuda extra para que sus hijos bueno, pues puedan ganar esa autonomía, puedan desarrollar habilidades comunicativas, algo tan básico. Entonces, a nivel económico también afecta directamente. A nivel laboral, muchas veces los papás, las mamás no pueden compaginar las necesidades que tiene su hijo con su vida laboral. Los horarios que tienen, ¿no? Porque sobre todo cuando son más chiquititos, atención temprana, guardería, muchas veces sesiones de fisio, sesiones de logopedia, no se puede compaginar todo. Entonces también tiene un duro impacto a nivel laboral. También salud física y emocional. No podemos pensar que cuando le damos la noticia a un papá o una mamá de que su hijo tiene discapacidad es, ya lo ha asimilado, todo está bien. No, es un proceso psicológico
bastante fuerte en el que se necesita ayuda. A nivel físico, bueno, pues os podría contar 1000 anécdotas, ¿no? A nivel físico, los papás, por ejemplo, pues les cuesta mucho, si hablamos de discapacidad intelectual, por ejemplo, les cuesta muchísimo bueno, pues habituarse al hábito del sueño, control de esfínteres. Pues imaginad lo que eso conlleva, el desgaste que eso conlleva, que te llamen del colegio y te digan, es que se ha hecho pis y hay que cambiarle, o hay que cambiarla, ¿vale? O, por ejemplo, unos papás que tienen un niño con discapacidad auditiva, de repente aprender lengua de signos para poder comunicarse con su pequeño. O crear un sistema de comunicación de esa familia, de ese microsistema del que os hablaba antes, para poder comunicarse con su niño. Entonces eso produce muchísimo desgaste y se necesita muchísima ayuda. Y a nivel social os cuento, ¿vale? En esta parte es importante también saber relacionarnos bien. Quiero decir, hay mucha gente que cuando aparece la discapacidad huye. Y no es tan raro. No, es que no quiero que mi hijo juegue con el tuyo. Es que siempre que viene tu hijo, tardamos 1 hora en movernos. Es que antes hacíamos un montón de viajes, pero ahora tenemos que pensar en ese componente extra. Por ejemplo, que ir a un sitio que esté adaptado para silla de ruedas. Y la gente de tu alrededor empieza a desaparecer. ¿Vale? Y esto no es algo que os esté diciendo sin más para crear, es una realidad. Entonces, cuando trabajéis con las familias tenéis que tener en cuenta estos 5 factores, porque son fundamentales. A nivel social no se puede aislar a unos padres, ¿vale? Luego vamos a volver sobre ello también cuando hablemos de familia y escuela. Ese primer bloque lo hemos concluido, la importancia de la familia, la importancia de conocer las necesidades, de adaptarnos. Y ahora entramos en ese ciclo vital en el que los padres necesitan encontrar un lugar para que sus hijos puedan recibir una educación, ¿vale? Y aquí hablamos de las relaciones familia-escuela, ¿no? El papel fundamental que tiene la familia, sobre todo, en esa verdadera inclusión educativa. Pero también las escuelas, esto es un trabajo en equipo. Yo puedo luchar mucho por la inclusión, pero si el sistema no me ayuda, no va a tener ningún tipo de sentido todo lo que yo haga. Y viceversa. ¿Cuáles son las principales barreras y límites que nos encontramos, o que se encuentran los padres para la escolarización de sus hijos? Yo he decidido dividirlo en estos 3 puntos, ¿vale? Bueno, esto era una charla, Javier me ha dicho, no te amplíes mucho porque tenemos el tiempo limitado. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo sobre ello. Yo he decidido hacer estos 3 bloques, ¿vale? Los límites políticos, los límites culturales y los límites pedagógicos. Cuando hablamos de los límites políticos, estamos hablando de que actualmente existen muchísimas leyes y normativas, pero muy contradictorias entre sí. Aquí podría crear un debate, pero no lo voy a hacer, pero las actuales leyes educativas hablan de educación inclusiva, ¿no? Si se habla de educación inclusiva, tendríamos que cerrar los centros de educación especial. ¿No? No me voy a meter en ello, ¿eh? Yo luego os puedo comentar mi opinión al respecto, pero realmente sería así, ¿no? Lo que dicen las leyes educativas. Pero claro, si hablamos de esa educación inclusiva, ¿los centros cuentan con profesionales suficientes para que esa educación inclusiva se lleve a cabo? ¿Para que todos los niños ejerzan su derecho a la educación? No. Con lo cual los centros de educación especial no se pueden cerrar. ¿Entendéis un poquito lo que os digo de leyes contradictorias? Es decir, abogamos todos por la inclusión. Todos los niños tienen que estar en el mismo contexto, porque eso es bueno para todos. Ya, pero hay que poner medidas para que eso se lleve a cabo. Si no ponemos las medidas suficientes, esos niños no van a poder ejercer el derecho a la educación. No les vamos a poder enseñar de la forma que ellos puedan aprender. Con lo cual, esa es la primera barrera y creo que la principal. Después hablamos de los límites culturales.
y es un poco en relación a lo que os decía al principio. Esas gafas las tenemos empañadísimas de prejuicios. Si yo os pregunto qué es la discapacidad, muchos de vosotros lo primero que me diríais es límites, barreras, capacidad. Bueno, pues realmente vivimos en una sociedad en la que necesitamos encajar absolutamente todo y poner etiquetas a absolutamente todo. Mirad, aquí os voy a contar una anécdota que a mí me resultó muy divertida, porque ya os he contado que yo llevo en el ámbito de discapacidad toda mi vida. Y aquí se podría abrir otro debate, como decía antes Javier, porque sabéis que el día, ahora no me acuerdo, 3 de diciembre se celebra el Día de la Discapacidad, y cuando yo estaba de profesora en síndrome de Down, nos invitaron a un acto. Entonces, sabéis que llevamos unos años intentando buscar una nomenclatura para poder etiquetar a estas personas, ¿no? Y decir, personas con discapacidad, personas con diversidad funcional, discapacitado. ¿Cuál es la correcta? Entonces, a uno de mis chicos que estaba por allí, David, que no sé si me estará viendo, de repente le dice, bueno, ¿y tú? Dice, ¿cómo os gusta que os llamen? Y de repente se gira, indignadísimo, y dice, David. Ya, pero para referirse a ti, David. Pero cada vez estaba más enfadado. Y claro, esta manía que tenemos de infantilizar, de que otra persona hable, me miraron a mí y yo agaché la mirada. Y dije, esto no va conmigo, tú estás hablando con él y además te está contestando. Lo que te está molestando es que no te contesta lo que tú esperas. Entonces se giró y dijo, así con una forma muy, muy buena, se giró y dijo, a ver si mi madre ha estado 9 meses pensando cómo llamarme para que tú ahora vengas y me llames tonto. Se acabó el debate. Me pareció maravilloso. ¿Cómo quieres que te llamen? Por mi nombre. Que para eso, pues eso, su madre ha estado 9 meses pensando cómo se va a llamar, ¿no? Entonces, esta parte creo que es fundamental. No hay que poner etiquetas. Y muchísimo menos poner etiquetas delante de otra persona. Yo he visto cómo profesores han dicho, mira, por ahí viene el Down. Así de veces. ¿Cómo le va a llamar el niño de la clase que comparte sitio con él? Pues el Down. Es que le estamos dando a nosotros el permiso a ese niño para que le llame así. No hay que poner etiquetas. No hay que pensar si es discapacidad intelectual, discapacidad... No, son alumnos. Primero tenemos que ver siempre a la persona. ¿O es que vosotros no tenéis limitaciones? Porque yo tengo un montón. Y a mí nadie me dice, fíjate, Ana, la que no sabe bailar. Por poneros uno de los múltiples ejemplos, ¿no? Entonces, no debemos hacer eso. Etiquetar es una de las principales barreras que tienen los padres, que tenemos en las escuelas a la hora de incluir a los niños en los centros. Y por último, a nivel pedagógico. Cuando hablamos de ese nivel pedagógico, hablamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Aquí he decidido dividirlo en 4 puntos que creo que van a clarificar mucho lo que os quiero contar. Primero, la competitividad que hay en las aulas. Cada vez menos, eso es cierto, pero sigue habiendo mucha competencia en las aulas. Porque si los niños no cumplen esos estándares, adiós. O repites, o llega a los 16 años y el sistema educativo te dice que a otra cosa. No podemos educar en esa competitividad, sino, como diría una profesora que tuve en el grado, hay que hacer alumnos competentes. Y hacer alumnos competentes pasa por ver las capacidades que tienen nuestros alumnos y potenciarlas al máximo. Y eso es una labor docente. Y espero que durante la carrera os enseñemos precisamente eso. No todos nuestros alumnos son iguales. No van a cumplir todas nuestras expectativas. Van a cumplir las suyas. Y por tanto nuestra obligación
es potenciar al máximo, como os decía antes, todas sus habilidades, todas sus destrezas, conocer y saber cuáles son sus capacidades y elevarlas. Obviamente todos tenemos, como os decía antes, esas limitaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que el último año en el instituto yo tenía más o menos buenas notas. Javier, ahí estábamos con historia, pero sin embargo suspendí matemáticas. Y entonces la profesora que tenía en ese momento de matemáticas, maravillosa, no solo se fijó en que yo no era capaz de hacer un logaritmo neperiano, se fijó en el resto de asignaturas y se preocupó por mi formación después. Ana, ¿qué quieres hacer? Ana, ¿qué te vas a dedicar? Ana, ¿cuáles son tus expectativas? Yo le conté, me quiero dedicar al ámbito de la educación especial, me quiero dedicar a esto, a esto, a esto, y me dijo, no te preocupes, prepara selectividad, yo no voy a ser un impedimento. Puso a Ana por delante de las expectativas que tiene un profesor, que es que todos sus alumnos acaben bachillerato, bueno, pues con todas las asignaturas, llegando a esa parte, ¿no? Que todos sepamos hacer logaritmos neperianos. Entonces esa parte es muy, muy importante. También la estructura curricular. Nosotros tenemos que seguir, chicos, vosotros, ese currículo que nos exigen y que de ahí no nos podemos mover. Sin embargo, ahí no se pone primero al alumno, no se pone primero las habilidades ni las destrezas, se pone lo que marca una ley educativa. La organización espaciotemporal, ¿qué nos dice? Pues nos dice que tenemos que aprender a escribir a la edad de 6 años y que si no lo cumplimos estamos fracasando. Y además volvemos al punto número 2 y nos ponen esa etiqueta. Cuando cuento a mis alumnos cómo aprendemos a hablar, la diferencia entre hablar y escribir, siempre les explico lo mismo. Cuando aprendemos a hablar, aprendemos a comunicarnos, lo hacemos en un ambiente familiar. Son papá, mamá, la abuela, el primo, que nos enseñan, ¿no?, esos primeros sonidos, esas primeras fonemas. Vamos uniendo, ¿no? Papá, 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 hasta que nos damos cuenta que si decimos 2 veces papá, mi papá se pone súper contento. Yo no sé lo que significa papá, pero si digo papá, ese señor que me quiere y me da besitos se pone súper contento, entonces yo ya voy a decir papá, ¿no? ¿Qué componente tiene eso? Un componente afectivo muy importante. Pero tenemos hasta prácticamente los 5 años para aprender a hablar. Sin embargo, por ejemplo, para aprender a escribir, que es otra forma de comunicarnos, tenemos 1 año. 1 año, nos enseñan en el colegio, no hay tanta afectividad, vamos sumando cosas. Bien, pues para que entendáis esta parte de organización espaciotemporal, siempre intento poner ese símil, ¿no? Es decir, no es lo mismo no tener una barrera que diga, si no lo cumples aquí, vas a fracasar. Tenemos tiempo todavía, vamos a ver, si papá no nos sale bien, vamos a empezar con mamá, ¿no? Y si digo papá y mamá, estas 2 personas que me acurrucan todas las noches se van a poner súper contentos, entonces yo voy a insistir. Así es como aprendemos, es algo tan básico como eso, a través del afecto. Por eso cuando hablaba al principio de familia, también hablaba de la importancia de ese afecto, ¿no? Sentirnos queridos y respaldados por ese pequeño núcleo. Y por último, chicos, la formación permanente del profesorado. No nos podemos cansar nunca de aprender, nunca. Porque gracias a Dios cada vez hay más investigaciones, sabemos más de todo. Ya no hablo solo de discapacidad, sino de metodologías, tenemos que seguir formándonos. Y a veces la formación del profesorado no es suficiente. A veces los centros educativos tienen un proyecto de centro maravilloso, pero sin embargo los profesores no saben llevarlo a cabo. Todos, si os pregunto si tenéis el recuerdo de un mal profesor, aseguro que a todos se os viene a la cabeza uno súper rápido, por algo que nos transmitía, ¿no? Pues imaginad un chico o una chica que no logra entender a ningún profesor, que se siente fuera del sistema, que no está formado para poder enseñar de forma específica. Es muy, muy, muy difícil. Con lo cual, estas son las principales barreras que se pueden encontrar los papás y las mamás y son aquellas que alimentan de forma constante esas dudas que pueden tener desde un primer momento. A todo esto le tenemos que conocer y plantear, que era un poquito lo que os decía al principio, ¿no?
plantear las posibilidades de escolarización de nuestros niños. Fijaos, yo aquí os he dividido en dos partes porque bueno, podríamos estar hablando y debatiendo sobre esto días, pero sobre todo cuando hablamos de discapacidad hablamos generalmente de educación especial o educación ordinaria, ¿vale? La educación especial, muchas familias optan por no llevar a sus niños a un centro de educación especial muchas veces por el estigma que tiene. No, es que si le llevo a un centro de educación especial no va a aprender a socializar, va a vivir en un microsistema y no va a saber adaptarse al resto de la sociedad. Yo lo que quiero es que mi hijo sea independiente. No, muchas veces esas falsas creencias que tenemos respecto a la educación especial. Pero claro, aparece la educación ordinaria y decimos, vale, pero ¿hay profesionales que puedan enseñar a mi hijo de la forma que él vaya a aprender? ¿Cumplen con esos mínimos para que mi hijo pueda adaptarse al sistema? Ahí es donde aparece el debate. Una de las posibilidades que a mí me parece muy interesante y que la verdad yo creo que se utiliza relativamente poco es la educación combinada. La educación combinada, digamos que obliga a los niños a estar escolarizados en las dos modalidades, educación especial y educación ordinaria. 3 días, generalmente en educación especial, donde recibe las ayudas necesarias adaptadas a esas necesidades que tiene el niño y después va a un centro ordinario donde le ayudan a esa parte de socialización, de habilidades comunicativas, ¿vale? Esas digamos que son las principales que normalmente se ponen sobre la mesa. Lo que os decía antes, por mucho que yo diga este niño tiene que ir a un centro de educación especial, no, o a un centro ordinario, vamos a ponerlo sobre la mesa, pros y contras, y lo vamos a ver con la familia y lo vamos a tratar. ¿Cuáles son las necesidades? Todas estas. ¿Cuáles son las características de un centro? ¿Cuáles son las características del otro? ¿Vale? No es algo que se pueda decir, hoy lo vemos, en una hora, en una reunión de una hora lo vemos. No, hay que meditarlo, hay que conocerlo, hay que invitar a los padres a que vengan a conocer nuestro centro, que vean cómo trabajamos y que vean las posibilidades que cada uno de los centros tiene para ofrecer a sus hijos. Después tenemos estas dos modalidades, voy a pasar un poquito rápido por ellas. Tenemos las aulas hospitalarias, que son para los niños bueno, pues que pasan largos periodos en el hospital, que están en edad escolar y que por tanto pues también pueden ejercerse derecho a la educación, pero no pueden estar en un contexto de una institución escolar. Y los centros preferentes, que ahora están un poquito más de moda, si me permitís esa expresión, son aquellos centros que se especializan en unas necesidades concretas. ¿Vale? Y creo que están bastante bien. Hay centros, por ejemplo, preferentes TEA. Aquí en Ávila tenemos un aula, el aula Trébol, dos ya. 2 aulas, son centros ordinarios que se especializan en este caso en un trastorno, el trastorno del espectro autista. Entonces, todos sus profesionales están perfectamente cualificados para tratar con niños con estas necesidades específicas. Podemos hablar de centros preferentes de discapacidad motórica, por ejemplo, donde todo el centro está adaptado para que las personas con movilidad reducida puedan desarrollar su vida académica de forma autónoma, de forma libre, que no necesiten de una tercera persona para poder desplazarse, por ejemplo. Entonces, bueno, es un pasito más estos centros preferentes hacia la inclusión. Lo ideal es que después lo vayamos ampliando y no sean preferentes, ¿no? Sean centros ordinarios con especialistas en cada una de las partes. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales de apoyo para las familias? Seguro que ya habéis escuchado hablar de los 3 tipos de educación que tenemos, la educación formal, la educación no formal y la educación informal, ¿verdad? Bien, yo os voy a hablar ahora mismo de la educación formal. Este triángulo que veis ahí, que hemos formado, está unido de forma permanente. No podemos separar la educación formal de la familia, no podemos separarlo tampoco de esa educación no formal cuando hablamos de forma específica de discapacidad. En la educación formal tenemos que tener en cuenta esas 4 partes, ¿vale? El entorno escolar. Necesitamos que el entorno escolar entienda las necesidades que tiene nuestro niño. Y para ello es el centro quien tiene que formarse y formar al resto de las familias para que esa inclusión se lleve a cabo. Es fundamental. Después, los profesionales
Los profesionales tienen que saber cuáles son las necesidades que plantean los alumnos y trabajar con ellos. A la vez, por supuesto, que trabajan con la familia, como lo vemos ahí, ¿vale? Para saber exactamente cuáles son las necesidades que también demanda la familia. Es un trabajo en equipo, ¿vale? Porque no podemos remar cada uno hacia una dirección. Aquí estamos todos en el mismo barco. Si yo centro, remo hacia la derecha, y tu familia remas hacia la izquierda, lo único que vamos a hacer va a ser dar vueltas en círculo. Pero no vamos a avanzar. La marea nos va a llevar, pero no vamos a avanzar. Sin embargo, si conseguimos caminar todos, remar todos, en la misma dirección a la vez, vamos a llegar mucho antes a la meta. Los compañeros, me hubiese encantado que alguien hubiese explicado a los compañeros de mi hermano, de mis alumnos, qué era lo que pasaba. ¿Qué tendencia tenemos? Sí, bueno, si te pega no digas nada, si te pega no pasa nada, no se dan voces, no se hace... Explica, hay que explicar. Porque si nosotros no explicamos a los niños lo van a rechazar. Es que estoy cansada de que Javier dé tantas voces en clase. Sin embargo, si yo explico por qué Javier da voces en clase, yo lo voy a poder entender, aparte, lo voy a tolerar y voy a saber extrapolar toda esa información a otro contexto que quizá también se dé. ¿Por qué grita Javier? Porque tiene miedo. Bueno, pues vamos a trabajar en explicarte cómo puedes ayudar a Javier cuando él tiene miedo. ¿Vale? Lo que se hace muchas veces es directamente, no pasa nada. Los compañeros de clase, de actividades extraescolares, los familiares, necesitamos que nos expliquen qué es lo que está pasando. Y esto lo podemos hacer desde edades muy, muy tempranas. No hay que esperar a que los niños tengan 16 años o 12 años. Se trabaja en clase y se dan las medidas en clase. ¿Vale? Esto es una labor que tenemos por delante bastante dura. Y también las familias. Antes hablaba de ese contexto social y os decía que hay mucha gente que simplemente desaparece porque no sabe cómo tratar. ¿Sabéis cómo se siente una mamá cuando no invitan al cumpleaños de otro compañero a su hijo por tener discapacidad? No os lo podéis imaginar. Hace un par de meses, una mamá, era en Barcelona, no recuerdo muy bien, publicó un tuit. Las redes sociales ayudan para mucho, ¿no? A mí me han ayudado también mucho a que mi entorno entienda la realidad que tengo yo en casa, mi papel como hermana, y publico muchísimas cosas. Y hay muchas familias que cada vez es la forma que tenemos de educar al resto de la sociedad, ¿no? A través de esas redes sociales. Y una mamá compartió un tuit emocionada en el que me contaba cómo una mamá se había dado cuenta de que ese niño siempre era rechazado por el resto de los compañeros y se había informado durante semanas en qué consistía eso del TEA, porque ella no había escuchado nunca hablar sobre TEA. Y estuve investigando, ¿no? Y las características principales, los ruidos, la gente. Entonces, la mamá del niño, del cumpleañero, decidió hacer una fiesta a su hijo por todo lo alto, pero a la hora de repartir las invitaciones, en la invitación es que no recuerdo muy bien cómo se llamaba el niño, de ese niño ponía el horario una hora antes. Es decir, con todos los niños se habían quedado a las 6, con este niño en la invitación ponía que él podía ir a partir de las 5. Y que además, en esa hora que tenía de margen, no iba a haber payasos, no iba a haber globos, no iba a haber gente y no iba a haber música. Esa mamá al recibir la invitación se emocionó, porque todo ello se adaptaba a las necesidades que demandaba su hijo. Ese niño disfrutó durante esa hora muchísimo y se unieron 2 compañeros más, ponía que 2 madres más se unieron a jugar con él. En el momento que, pues llegaron el resto de niños, empezó la merienda, empezó la música, tal, ese niño decidió retirarse, dando las gracias. Y esa madre decía, no solo agradezco a la mamá que se ha informado para que mi hijo pueda tener una vida social como el resto de niños, sino agradezco, y lo ponía en mayúsculas, la bofetada con la mano abierta que ha dado al resto de las madres por no querer invitar a mi hijo. Si se quiere,
es posible. Con lo cual, a mí me emocionó muchísimo, me parece una iniciativa muy bonita. Por supuesto, se agradece que se pueda compartir, porque es una idea que da al resto de las familias que no saben cómo actuar, a cómo se puede actuar. Además, que ahí también enseñó muy bien a su niño a cómo trabajar la inclusión, a cómo tratar la inclusión. Entonces, cuando hablamos de ese terreno formal, las familias son fundamentales, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, delante de una mamá con un niño con discapacidad o que tiene necesidades educativas y que no sigue el ritmo, no podemos hablar de las notazas que saca mi hijo. Porque esa mamá, ese papá se van a sentir fatal. No sé cómo vamos de tiempo, pero a modo anécdota, vamos un poco pillados, a modo de anécdota, yo decidí estudiar pedagogía porque mi hermano un día se sentó en mi cama y me dijo, Anita, no lo entiendo, era Navidad. Y me decía, Anita, no lo entiendo. Y decía, ¿y el qué no entiendes? Me dice, a ti casi te queda una, casi, o sea que no me quedó, casi te queda una y mamá y papá te están regañando. A mí me han quedado todas y no me han dicho nada. Ahí es cuando me di cuenta de que el sistema educativo había fracasado totalmente con mi hermano y que él no estaba ejerciendo su derecho a la educación. Bien, esa parte en la etapa formal. Si nos vamos a la educación no formal, en el ámbito de la discapacidad necesitamos educación no formal. Es toda aquella educación que se lleva a cabo sin que exista una ley educativa detrás, para que todos lo entendamos. Aquí estamos hablando del conjunto de profesionales que muchas veces tienen que tratar con nuestros niños, ¿no? Hablamos de logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, que se les está dando ese valor que tienen y las funciones que están desarrollando en el ámbito de la discapacidad, por fin. Maestros, PTs y las asociaciones, ¿vale? ¿Qué es una asociación? Pues es un conjunto de personas que comparten una serie de necesidades y de inquietudes y que está compuesta por un conjunto de profesionales, además de familias y grupos de iguales, ¿vale? Que prestan un apoyo, ¿vale? Tenemos, en el ámbito de la discapacidad, tenemos asociación de personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, tenemos TEA, tenemos síndrome de Down, ¿no? Son personas que tienen una serie de necesidades conjuntas y que trabajan para mejorar pues, esa inclusión, esa integración social. No solo apoyan a los usuarios, sino también apoyan a las familias. Las familias encuentran ese grupo de iguales y ese refugio, ¿no? Nadie sabe o nadie te entiende hasta que no pasa lo mismo que tú, ¿no? Antes, por ejemplo, se hablaba de ese grupo de iguales de hermanos, ¿no? Ese proceso de pues cuando mi hermano tiene que ir al instituto, yo tengo miedo. Pero ¿alguno de vosotros tenía miedo que su hermano o su hermana fuera al instituto? Yo necesitaba encontrar a alguien que sintiese lo mismo que yo. Y como yo hay muchísimos familiares, ¿eh? Entonces las asociaciones nos brindan esa oportunidad de conocer gente que pasa lo mismo que nosotros y que además es un apoyo pues digamos real, ¿no? Porque o lo está pasando o lo ha pasado y nos puede dar esas directrices que nos van a ayudar a sentirnos mejor, ¿vale? Y después, pues la familia, y todo esto tiene que trabajar en equipo, es que es fundamental que trabajemos en equipo, que sumemos y que sobre todo estemos en pleno contacto. Por tanto, la importancia de las relaciones familia-escuela, pues vemos que es fundamental que se tenga esa comunicación fluida, constante y sobre todo que podamos compartir inquietudes. Muchas veces los profesionales también vamos a necesitar de las familias para que nos digan cómo afrontar ciertas situaciones concretas, ¿no? Que nos digan, oye, tú cuando tu hijo tiene una rabieta en casa, ¿cómo actúas? Porque quiero actuar igual, quiero apoyar ¿no? esas medidas que tú tomas para poder trabajar en la misma dirección y poder complementarnos, ¿no? Esa relación es fundamental para el correcto desarrollo, ¿no? Ya que ambos contextos pues están muy ligados y sobre todo buscan potenciar al máximo el desarrollo de los niños. ¿Cómo podemos mejorar estos ambientes familia-escuela? Pues lo más importante es que tengamos una participación fluida por ambas partes. Porque el centro puede poner
todo lo que está de su parte, pero si la familia no participa, o la familia puede intentar o querer participar de forma activa, pero si el centro no se lo permite. Entonces, aquí tenemos que buscar ese nexo de unión, ¿no? Proponer cuestiones de interés para las familias, reuniones de carácter periódico para hablar de los modelos y estrategias de enseñanza que sigue el centro con su hijo para ver si se adapta a esas necesidades, lograr ese espacio donde se puedan compartir también las inquietudes del profesorado. Nosotros nos podemos formar muchísimo, pero también tenemos miedos, tenemos inquietudes que intentamos cubrir. Entonces, buscar un espacio donde podamos compartir todos, ¿no? Esa comunicación bidireccional. Y también aquí pongo esa parte de las nuevas tecnologías, ¿no? Que pueden ser una herramienta eficaz, pero ojo, en cualquier momento se puede volver en nuestra contra. Yo recuerdo, no sé si en el cole Javier sigue estando la plataforma de Educamos. Yo la tenía muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Porque a través de esa plataforma el colegio se comunicaba con los padres. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa cuando mi padre se entera de que yo he hecho algo en clase antes de que yo pueda contárselo? Las nuevas tecnologías también apoyan, pero también hay que saber utilizarlas. Y creo que eso es una parte fundamental que se debe potenciar en los centros. Mirad, os voy a contar muy rápido una anécdota respecto a esto. Estaba tomando algo un café con una amiga y de repente mira el móvil, salta la alerta y dice: fulanito hoy no ha traído los deberes a clase. Y ponía que, no sé, que se había enfadado con la profesora, estas cosas. Y de repente estábamos sentados tomando ese café y viene el niño. ¿Qué hace la madre? ¿Por qué no hacer los deberes? ¿Por qué estás todo el día haciendo el tonto? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué todo? Imaginad la bronca. Monumental. Entonces el niño se giró y se fue. Y dijo: no, vas a venir aquí. Encima en una etapa adolescente. Vas a venir aquí y tal. Entonces el niño en ese momento, yo le intentaba, ¿no? Y en ese momento el niño se giró y le dijo: ¿para qué te voy a contar yo las cosas si ya te las cuenta la plataforma por mí? Tenía razón, ¿no? No podemos regañar a los niños antes de que ellos nos cuenten qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado. También no dar ese margen. Entonces, las nuevas tecnologías están muy bien, están al servicio de las familias, de las escuelas, pero también hay que saber utilizarlas, ¿vale? Y también lo que os quiero decir con esto es que para intentar mejorar las relaciones con nuestros hijos no podemos regañarles de primeras, sino esperar a que nos cuenten. ¿Y qué te ha ido el cole? ¿Y qué tal los deberes ayer de matemáticas? ¿Te ha tocado salir a la pizarra a corregir? Los tenías, ¿no? Pero en ese tono. No podemos directamente, porque eso rompe las relaciones de la familia y también las relaciones familia-escuela. Y aquí os traigo una serie de frases célebres de papás y mamás. Las personas con discapacidad siempre serán niños, los niños con discapacidad son niños enfermos, los niños con discapacidad retrasan al resto de compañeros, no quiero que mi hijo se siente con el tonto de la clase, los niños con discapacidad juegan de una manera muy violenta, las personas con discapacidad no pueden participar en la toma de decisiones. Repito, son frases célebres de papás y mamás, de niños con desarrollo normotípico, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Creéis que esto ayuda a la educación inclusiva? ¿Creéis que esto es cierto? No me puedes decir que sí, porque entonces... Bien, los niños con discapacidad no juegan de forma violenta. Directamente muchas veces no saben cómo jugar. Simplemente hay que enseñar a un niño a jugar. Hay que hacer especial hincapié en las relaciones sociales. ¿Las personas con discapacidad pueden tomar decisiones? Por supuesto que sí, ¿no? Ellos pueden decir abiertamente si prefieren jugar al pilla-pilla o al escondite. Simplemente hay que escuchar. Y aunque no nos guste, también hay que ceder. No pensar que porque tienen discapacidad
¿no? Podemos hacer lo que queramos. No, ese es un principal error. No pueden participar en actividades igual que sus compañeros. Bueno, eso a veces es cierto. Necesitan una ayuda extra. El problema es que tiene que haber alguien que les ayude. Hay que adaptar algunos juegos, ¿vale? Pero no hay que crear un juego específico. Tú juega ahí, solito, que el resto vamos a jugar. No, hay que adaptar esos juegos. Pueden seguir. De hecho, siguen el mismo ritmo. ¿Siempre serán niños? No. ¿Por qué? No podemos hacerles siempre niños, que esa es la principal diferencia. ¿Retrasan al resto de compañeros? Me encantaría que las personas que piensan eso estuvieran en un aula. En un aula de un cole ordinario, con niños con discapacidad en ese aula. Porque si utilizamos metodologías como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, ahí todos los niños son iguales, porque todos potencian sus capacidades. Todos sabemos en lo que somos buenos, ellos también, con lo cual potenciamos esa parte, ¿vale? Y la de arriba del todo es una de las que más me duele, ¿no? No quiero que mi hijo se siente con el tonto de la clase, porque eso se lo transmiten a los niños. Entonces, esa mamá que dice eso delante de su hijo, al día siguiente, cuando la profe le sienta a su lado, le va a decir: yo contigo no quiero estar, cállate, tonto, no puedes hablar, tonto. Es una manera muy cruel de discriminar, ¿vale? Por lo tanto, también hay que formar a los padres, ¿no? Porque hemos dicho antes que la familia es ese contexto en el que educamos a los niños para que después vivan en sociedad, con lo cual, bueno, pues si tenemos estos problemas es que a lo mejor la educación también la necesitan los papás y las mamás. Entonces proponemos dos partes, ¿no? Esas escuelas de padres, donde es una herramienta muy importante, que está en pleno auge, en el que se crean charlas, coloquios, que se trabaja un tema concreto, ¿vale? De una forma directa. Muchas veces lo más conveniente es que esas escuelas de padres los den gente ajena al centro, que también participen los profesores, ¿no? Que se den desde asociaciones, que se den testimonios, porque muchas veces, y espero haberlo conseguido hoy, a través de los testimonios acercamos la realidad. Pero si no lo vivimos, si alguien no nos lo cuenta, ojos que no ven, pues ya sabemos. Y talleres también con los niños. Es bueno que los padres entren dentro del sistema educativo. No sé si os acordáis cuando eran las jornadas en el cole de puertas abiertas y decían: Sara, que venga tu padre a hablarnos del trabajo que hace, ¿no? Y ese día eras la reina del cole, ¿no? Ha venido mi papá a contarme cuál es su trabajo, y es mi papá. Y mira lo que hace mi papá, ¿no? Que participen. Que los papás y las mamás sepan qué se hace en los centros educativos, sin invadir, pero que participen, ¿no? Que sepan de esa realidad y que hagan actividades con los niños, ¿no? Yo también recuerdo cuando mi padre me llevaba a su trabajo, me encantaba estar por allí dando vueltas, y hay que colocar esto, hay que hacer lo otro. Pues también que ellos vengan y conozcan el centro educativo, ¿no? Y que trabajen con todos nosotros. Por lo tanto, y ya para finalizar, es realmente importante la relación familia-escuela para lograr una verdadera educación inclusiva. Pues espero haberos convencido de que sí, porque es fundamental. Las familias tienen ese papel fundamental, las escuelas y las familias no tienen sentido. Por lo tanto, ese trabajo con las familias, con los niños, que se hace desde los centros educativos, es fundamental para que se lleve a cabo esta educación inclusiva y que la inclusión deje de ser una utopía y sea una completa realidad. Siempre me encanta acabar con esta parte, con esta imagen, porque nos invita a reflexionar, ¿no? Dice, para una selección equitativa vamos a hacer todos el mismo examen. Por favor, trepe un árbol. Esta es la diversidad educativa que tenemos en nuestros centros. Y cada vez más. Con lo cual, pues todo el mundo es un genio, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar un árbol, pues pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, pensando que no vale para nada y quedando excluido ya no solo del sistema educativo, sino también de la sociedad.
Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu disertación y sobre todo pues poner en valor la realidad de estas personas. Hoy mismo, para empezar el debate, hoy mismo, antes de comenzar esta charla, tenía el seminario con los alumnos de práctico y les preguntaba ¿qué habéis encontrado en clase así especial en vuestras prácticas y tal? Y muchos de ellos, decían, yo he tenido 20 y tantos alumnos, 2 TEAs. El otro me decía, yo he tenido 20 alumnos en mi clase y he tenido tantos TDAH. Yo he tenido... Es decir, que en nuestras clases constantemente estamos teniendo ahora estas realidades como inclusión. Y o lo tomamos en serio o esto va a ser difícil que lo podamos sacar adelante. Y por otro lado, lógicamente, ayer teníamos también en el centro, teníamos un espacio que tenemos en TV8, algo así, en el cual hablábamos de la inteligencia emocional, la necesidad de la inteligencia emocional por parte del profesorado, la empatía. Y si no ponemos toda nuestra inteligencia emocional en esas relaciones con esos alumnos y con las familias, va a ser difícil. Es decir, aquellos que van a ser docentes o aquellos que somos docentes, nuestro grado de inteligencia emocional con estas personas, con estas familias, tiene que ser máximo. Yo creo que lo has transmitido muy bien, te doy la enhorabuena por ello y creo que ese es uno de los aspectos que a mí destacaría más de todo. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, realmente no es que ahora haya más alumnos con TEA, con autismo, es que realmente siempre han estado ahí. Lo que pasa es que ahora, pues gracias a la investigación, tenemos más pruebas diagnósticas que nos ayudan a detectarlo a una edad temprana y adaptar pues esa parte educativa, ese ámbito educativo a las necesidades de estos alumnos para que puedan permanecer más tiempo dentro del sistema educativo, que puedan incluso pues estudiar carreras, ser doctores, ¿no? ese rango más alto, porque alguien les ha detectado eso a tiempo, ¿no? Eso es fundamental. La detección precoz es algo imprescindible dentro del ámbito ya no de la discapacidad, sino de las necesidades educativas especiales, ¿no? Hoy salía la noticia de la primera persona que había conseguido el doctorado con parálisis cerebral, que tuvimos la semana pasada, la jornada de parálisis cerebral, y me acordé por eso. Un gran reto. Bueno, pues iniciamos un periodo de participación, de preguntas, de análisis. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ana porque ha sido una ponencia muy interesante desde el punto de vista del conocimiento, de la experiencia y también muy emotiva, ¿no? Ha tenido momentos que la carga emotiva pues nos ponía a todos el corazón un poco aquí y más a los que somos padres, ¿no? Mi pregunta es más relacionada no ya tanto como compañero y como docente, sino como padre, ¿no? Porque siempre tendemos, no sé por qué, pero de manera natural, y os voy a poner un ejemplo, pues yo en el nacimiento de mi segundo hijo, pues mi mujer y yo decidimos pues lo típico, ¿no? De que te decían pues guardar el cordón umbilical y el tejido, pues por si en un momento dado mi hijo el mayor pues tenía algún tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, pues a eso me refiero, ¿no? En qué momento los padres tenemos, hablando de la formación que decías tan importante para los padres, ¿no? Tanto si tienen como si no tienen hijos con discapacidad, ¿en qué momento los padres tenemos que intentar descargar a un hermano, ¿no? Como has vivido tú en tu experiencia, de quizá la responsabilidad de cuando ya no estemos, que se hagan cargo un poco pues, de esas atenciones, de esos apoyos que has mencionado? Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, Iván. Esto es un poco difícil porque aquí es, sinceramente, es la educación que le quieras dar tú a tus hijos. Es decir, a mí mis padres nunca me han impuesto a mi hermano. Nunca. Yo siempre me he visto en la necesidad de ayudar. ¿Os acordáis que al principio de la charla he hablado de los roles?
cada uno, la vida nos da unos roles, pero nosotros después decidimos cómo afrontar esos roles, ¿no? Yo, por ejemplo, vi la necesidad de ayudar a mis padres por esa incompatibilidad de horarios, ayudar a mis padres con mi hermano. Entonces, bueno, esto ya es algo más personal, que no me importa compartirlo. Yo sufrí acoso y bullying, mi hermano y yo en un colegio, y mis padres decidieron separarnos. Yo fui al diocesano y mi hermano fue a San Esteban. Y los horarios que teníamos en el diocesano eran partidos, era esa jornada partida, ¿no? Yo tenía clase hasta las 12:30 y luego volvíamos a las 3:30. Sin embargo, mi hermano acababa a las 2. Entonces yo me bajaba del diocesano a San Esteban, recogía a mi hermano, íbamos a casa y preparaba la comida. 9 años. Lo haces por necesidad, porque mis padres tenían que trabajar. Y no teníamos a nadie que nos ayudase, que nos echase una mano, ¿no? Entonces, yo no siento que mis padres me hayan cargado a mí esa responsabilidad, sino que yo he decidido asumir ese rol en mi familia. Es decir, aquí echamos una mano todos, ¿no? Es muy difícil, entiendo, explicarlo y también entenderlo si no se vive, ¿vale? Porque yo ahora mismo echo la vista atrás y digo, madre mía, con 9 años, si yo ahora veo a los niños de 9 años y digo... ¿no? Pero realmente no es que mis padres me sobrecarguen, o yo no he sentido nunca, al revés, y además yo siempre lo digo muy orgullosa. Yo soy como soy gracias a lo que me ha tocado vivir y sobre todo gracias a mi hermano, ¿no? Mira, una de las cosas que me pregunta muchas veces la gente, sobre todo cuando era más pequeña, y a mí me molestaba muchísimo, era, ¿y a ti te hubiese gustado tener un hermano? Y yo nunca entendía la pregunta, porque no lo entendía, ¿no? Y yo creo que lo que la gente intentaba decir es, ¿no te hubiese gustado tener otro apoyo más? Y yo, no, porque yo tengo a mi hermano, y además le encanta ejercer de hermano mayor. O sea, es el mejor hermano mayor del mundo. No encuentro diferencia, ¿no? Sí que es verdad que luego hablándolo con mis padres, pues muchas veces sí que me dicen, a lo mejor te cargamos un poco, a lo mejor... No lo entiendes así, ¿no? Al final tú como padre ves una necesidad y dices, tengo que afrontarlo. Entonces al pequeño le toca espabilar antes, ¿no? En cuanto al futuro, yo he pensado en el futuro muchísimo y como os decía antes, o sea, ojalá mis padres sean eternos y vivan muchísimos años, ¿no? Pero pues es una cuestión que siempre la tienes ahí, ¿no? Pues ¿qué pasará el día de mañana? Pues hombre, pues a mí me encantaría que mi hermano viniese conmigo. Pero ahí ya afectaría otro núcleo familiar, ¿no? Porque si yo formo otra familia y ya entraría en juego otra parte familiar, ¿no? Esos sistemas de los que os hablaba antes también, ¿no? Que me voy apoyando en lo que os he ido explicando. Entonces, claro, aparecen muchas dificultades. También aprendes a preocuparte del hoy, porque es lo que os decía cuando alguien se queda embarazado, ¿no? Creamos un montón de expectativas, creamos mucho, pero es que de repente esa torre de papel se cae y todo lo que habías pensado no sirve para nada, ¿no? Entonces, respecto a eso, y que los padres, todos los padres, estoy segura de que si me habláis de vuestros padres son los mejores del mundo y tal, y todas estas cuestiones, mis padres son los mejores del mundo, nunca les voy a poder reprochar nada. Y además, lo bueno, que yo también, es una de las cuestiones que trabajaba también con las familias. No es que a un hijo le des más, los tengas que dar a los hijos de forma igual, sino tienes que adaptar tu ayuda a sus necesidades. Mi hermano, por ejemplo, ha necesitado siempre clases particulares. Por eso mis padres me van a tener que dar a mí clases particulares No, yo he tenido otra serie de necesidades y ellos las han cubierto, ¿no? Entonces también adaptar, enseñar a los padres, y la palabra correcta es enseñar, a que se tienen que adaptar a los hijos, a la realidad que vive cada hijo. Y es verdad que si se dan cuenta de que no pueden alcanzar esos objetivos, que los padres no se frustren, porque al final cada uno tenemos nuestra vida, nuestras inquietudes y nuestra forma de vivirlo. Pero vamos, que todos los padres lo hacen fenomenal. ¿Alguna duda más? Bueno, pues aquí en el chat hay mucha gente que te da la enhorabuena por
la charla, ¿no? Y que ha sido muy interesante e importante todo lo que has hablado, ¿no? Y muchos y algunos te desean lo mejor. Ay, muchísimas gracias. Y tu hermano. Bueno, Que pues sepas que lógicamente pues la carga emocional funciona dentro de la familia, evidentemente. Más cosillas. fenomenal. Bueno, yo tuve la suerte de lo que has hablado antes, y os lo dejo por si acaso alguno quiere saberlo y echarle un vistazo. No sé qué pasa y no lo puedo compartir, pero yo tuve la suerte en junio de 2018, que es cuando empezó esta problemática, porque salió la normativa y la ley nueva que trajo muchos problemas acerca de esta parte en el cual algunos de los alumnos con alguna discapacidad querían centrar, o esa ley quería centrar fundamentalmente todos los aspectos en el punto de vista asistencial. Y entonces pues tuve la suerte en junio de 2008 de comenzar con de que la plataforma, se creara una plataforma, nada más a raíz de salir esa ley, apareció la plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También. Fue una plataforma que en Madrid quiso empezar a hacerse visible precisamente en FESIE, el sindicato en el cual yo era presidente nacional, y entonces estuve allí en esa presentación, a la cual estuvo también cuando conocí a Ayuso como candidata a la Comunidad de Madrid, ¿no? Que también estuvo allí. Y claro, las circunstancias tan especiales que tenían algunos de los alumnos, ellos no abogaban por solo educación especial. Lo que ellos pedían es que cada familia decidiera sobre el futuro de la educación de sus hijos y pudiera elegir entre cualquier centro. Porque la realidad es que ellos se pusieron allí en algunos momentos, eran realidades muy crudas, unas familias. Por eso precisamente, por la necesidad de un fisioterapeuta, por la necesidad de una educación logopeda. El otro día estuvimos aquí precisamente hablando con los de parálisis cerebral y estuvimos viendo cómo había problemas de deglución, es decir, que hay una serie de cuestiones que lógicamente los centros educativos, vamos a decir normales, entre comillas, no pueden atender y tampoco están para eso. Entonces, bueno, estamos en una situación de crisis, una dicotomía en esto, que también es interesante que los profesores y los futuros profesores y docentes tengan muy claro cuál es su postura ante esa situación. Porque, lógicamente, los padres van a venir a nosotros como profesores, como entendidos, como profesionales de esto, y nos preguntarán, ¿y qué hacemos? ¿Qué es la pregunta? ¿Y qué hacemos? Y claro, tú puedes tomar una postura u otra, y también te puedes erigir tú en algo que realmente puede ser perjudicial para la familia y para el alumno. Por eso hablaba de la formación permanente, porque es importante que los docentes estén formados para poder orientar lo mejor posible a las familias, ¿no? Que sepan cuáles son las posibilidades de escolarización, y a partir de ahí, bueno, pues que sean las familias quienes decidan, ¿no? Esto es importantísimo. Y no me cansaré de decirlo, por mucho que las familias recurran a nosotros, tened en cuenta que, bueno, vamos a estar en un altar, ¿no? A mí había familias que yo decía, me quieren como una más dentro, ¿no? de ellos, porque te consultan absolutamente todo, pero nosotros no nos podemos aprovechar, entre comillas, de eso, sino tenemos que ser profesionales, poner todo el abanico de posibilidades. Eso sí, si nos dicen, oye, pues mira, porque nos van a decir, ¿cuál crees que es la mejor medida de escolarización para mi hijo? Pues, hombre, hay veces que es evidente, ¿no? Que hay niños pues, que tienen la posibilidad de una escolarización en educación especial, otros en ordinaria. También hay que decirles a los padres que no es una decisión irrevocable, porque ahí es un proceso un poquito más costoso, porque hay una inspección educativa que tiene que cerciorarse de que es lo mejor para el alumno, ¿no? Velar porque se cumpla ese derecho a la educación. O sea, es bastante complejo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que podemos probar una educación ordinaria. Si yo como madre pienso que es lo mejor, si me doy cuenta de que quizá no es la decisión correcta, podemos cambiarlo, no es algo que tenga que agobiar necesariamente. Y sobre todo tenemos que ver las medidas de apoyo. Las medidas de apoyo con las que cuentan los centros es algo fundamental.
¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía antes, ahora están de moda, que me parece muy bien, los centros preferentes que se forman de forma perdón por la redundancia, específica en una necesidad y por tanto forman parte de esos colegios ordinarios, pero además se cubren esas necesidades que demandan, y realmente sería, bueno, pues lo ideal, ¿no? Ese paso hacia la inclusión, pero bueno, sabemos que eso no es posible en muchos de los casos, entonces, bueno, pues poco a poco vamos adecuando esas necesidades. Nos quedamos con una ley educativa concreta y con las ayudas necesarias. Bueno, estaríamos hablando toda la tarde. Sí. Hay muchos puntos donde poder trabajar y poder seguir. Esto de las necesidades educativas es algo que hay que darle la vuelta, y nosotros ya hemos hablado muchas veces sobre la necesidad de crear no necesidades educativas especiales, sino necesidades educativas personales, porque cada uno al final es tenemos es un mundo y tiene sus carencias y sus necesidades que hay que atender. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Pues muchísimas gracias. Gracias a la vosotros. verdad es que ha sido se nos ha pasado rápidamente el tiempo y hemos conocido una realidad de primera mano, y muchísimas gracias por tu colaboración, y muchísimas gracias a todos por estar aquí y compartir con nosotros esta jornada. Muchísimas gracias.